En esta tarde vamos a hablar del bautismo en la Biblia. En la Biblia se encuentran por lo menos 3 diferentes tipos de bautismos. La palabra bautismo es una palabra griega, baptizo con Z, que se traduce sumergidos completamente. Entonces, y en la Biblia encontramos por lo menos 3 diferentes tipos de bautismos. Está el bautismo con el Espíritu Santo, está el bautismo en agua y también está el bautismo en sufrimiento. Entonces, aunque vamos a hablar del bautismo en agua para referirnos a ellos, pero antes yo quiero hablar también al pueblo de Dios. Y lo que quiero compartir con ustedes es algo previo precisamente al bautismo en agua, al que todos ellos van a proceder, esperando que todos los demás ya de alguna manera hayan cumplido con este mandamiento. Repito, es un mandamiento, no es una opción. El bautizarse en agua es un mandamiento que todos los creyentes debemos cumplir. En otras palabras, el bautismo en agua es un mandamiento para todos los que creen. Entonces, ¿cuántos creen en el Señor Jesucristo? Bueno, este mandamiento es para ti. Vamos a orar entonces para recibir la palabra y que Dios hable a nuestro corazón, ¿de acuerdo? Oremos. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Te hemos alabado, te hemos adorado. Hemos cantado, Señor, acerca de tu palabra, y tú eres el Señor de nuestras vidas. Tú eres la razón por la que estamos aquí. Jesucristo, eres el Señor, eres la vida. Todo lo que gira a nuestro alrededor es en torno a ti, Señor, porque somos tus hijos, somos tu creación, Señor, y tú nos llamaste y nos diste el derecho y la autoridad de ser tus hijos, Señor. Y como tus hijos, tenemos en esta tarde el deseo en nuestro corazón de poder escuchar tu consejo. Tú has estado hablando a nuestro corazón por estas últimas semanas, Señor, acerca de la importancia de mantenernos preparados para las cosas que están por venir, Señor. Sabemos que tu venida está muy próxima, Señor, pero en tanto tú vienes, queremos, Señor, seguir siendo instruidos con tu palabra y con tu consejo. Y que tu palabra y tu consejo nos prepare, Señor, prepare nuestra vida para las cosas que han de venir próximamente, Señor. Háblanos al corazón, Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento y que tu palabra, que es viva y es eficaz, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser interior. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén. Que así sea. Este mandamiento del bautismo en agua se encuentra en Mateo capítulo 28, versículo 19, unos versículos o textos que todos conocemos como la gran comisión o la gran tarea que Jesús encomendó a todos aquellos que son discípulos de Jesucristo o que somos discípulos de Jesucristo. En Mateo capítulo 28, versículo 19 dice la Biblia: por tanto, id. Y noten ustedes ahí que el verbo está en imperativo. Id y haced discípulos a todas las naciones. No solamente con el vecino, no solamente en tu trabajo, no solamente a tus alrededores, sino a todas las naciones. Si Dios decide mandarte a donde Él quiera mandarte, el mandamiento es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero luego da un segundo mandamiento, no solamente de ir y hacer discípulos, sino también de bautizarlos. Y ahí entra la Trinidad, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todos sabemos que la vida cristiana es como un edificio que se va construyendo día con día, pero que es necesario que al ir construyendo ese edificio
los materiales que se usen en la construcción de un edificio, cualquiera que éste sea, sean materiales sólidos y materiales que sean capaces de soportar los embates o los golpes de la vida diaria. Este edificio no se construyó así como por arte de magia. Hubo personas que estuvieron trabajando quizá por días, meses y años para poder ahora tener este edificio. Bueno, así es la vida cristiana. La vida cristiana también la vamos construyendo día con día, poco a poco, pero el punto es que al ir construyendo nuestra vida cristiana, usemos materiales sólidos, materiales que nos puedan ayudar a soportar cuando nos vienen las pruebas, las tribulaciones. Y quiero decirles algo que es una realidad que ninguno de nosotros como hijos de Dios debemos ignorar. En la medida que se acerca cada vez más la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, escuchen esto, los verdaderos hijos de Dios, para los verdaderos hijos de Dios, será cada vez más azotada y golpeada la vida. No sé cuántos estén de acuerdo conmigo, pero esa es la realidad que tú y yo no debemos ignorar. Y Dios ha hablado a mi corazón que en estos últimos meses y en estos últimos días, Dios ha hablado a mi corazón que preparemos a la iglesia para las cosas que están por venir. Porque las cosas que están por venir no serán muy halagadoras, mis hermanos. Y como no serán muy halagadoras las cosas que están por venir, pues nosotros como hijos de Dios debemos estar preparados. Debemos estar alertas, debemos estar vigilantes. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros estaremos listos para experimentar un bautismo de sufrimiento en el cual indudablemente muchos de nosotros seremos bautizados? ¿Cuántos están listos? ¿Están listos para el sufrimiento? Es posible que hoy en día tú estás experimentando algún sufrimiento en tu vida. Bueno, esos son los bautismos o esas son las cosas las cosas que Dios permite para que nuestra vida sea una vida que se vaya construyendo de una manera sólida. Dios permite el sufrimiento como Dios permitió el sufrimiento para Job, que en un día perdió todo lo que tenía, sus posesiones. Todos conocemos la historia, pero además Job perdió su salud, no solamente perdió sus hijos, no solamente perdió sus criados, no solamente perdió lo material que él podía tener, él perdió su salud también. Dios lo sometió a un bautismo de sufrimiento que al final de cuentas el mismo Job soportó. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros estaremos listos y preparados para soportar un bautismo de sufrimiento? ¿Sí? Este compromiso que ustedes van a hacer en unos momentos más es un compromiso que no solamente tiene que ver con ratificar su cristianismo, su vida cristiana, sino también en ese compromiso está implícito que eventualmente en algún día de su vida ustedes también sean sumergidos a un bautismo de sufrimiento. ¿Están listos? ¿Sí? Una ocasión, dos de los discípulos de Jesús se acercaron haciéndole una petición. Esta es una historia que ustedes pueden encontrar ahí en el Evangelio de Marcos capítulo 10 del versículo 35 en adelante. Lo voy a mencionar así rápidamente. Jacobo y Juan, dice la Biblia que eran hijos de Zebedeo, y se acercaron a Jesús como el maestro y le hicieron una petición y le dijeron: Señor, quisiéramos que nos hicieras lo que te pidiéramos. Y él les dijo: ¿qué quieren que les haga? Y ellos le dijeron: Señor, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Sí? Entonces Jesús les responde y les dijo: en verdad creo que ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Podéis beber? Miren la pregunta que Jesús les hace. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Pregunta: ¿ustedes creen que cuando Jesús estaba refiriendo aquí al bautismo era el bautismo en agua?
No, no se refiere a un bautismo en agua, se refiere a un bautismo de sufrimiento. Lo cual entonces podemos entender, ¿no saben ustedes lo que piden? Pueden beber del vaso que yo bebo y ser sumergidos en el bautismo de sufrimiento con el que yo he sido sumergido. Jesús, para esto, él ya sabía que los días de su vida terminarían en una cruz para la salvación de toda la humanidad. Y ellos dijeron de una manera así, quizá muy ligera, ellos dijeron, podemos. Y yo me imagino a Jesús viéndolos y diciendo, bueno, qué buen espíritu tienen, pero ya veremos, a las pruebas hay que someterlos. Entonces Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, ustedes beberán. Y con el bautismo de sufrimiento con el que yo estoy siendo bautizado, ustedes serán bautizados. Acuérdense, le está hablando Jesús a Jacobo y a Juan. Juan el que fue exiliado, les está hablando acerca de ese bautismo de sufrimiento. Les dice, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. ¿Algunos de ustedes saben cómo murió Jacobo? Bueno, la muerte de Jacobo, aparte de haber experimentado sufrimiento, es decir, ellos fueron bautizados o sumergidos en un bautismo de sufrimiento, porque antes de morir a Jacobo lo azotaron como a nuestro Señor Jesucristo de manera muy severa y finalmente le enterraron una espada en su cuerpo y así fue como murió. En realidad, ahí se cumplen las palabras de Jesús. En el bautismo en el que yo estoy siendo sumergido, de cierto que les digo que ustedes también serán sumergidos. Entonces, y Juan, al apóstol Juan, lo echaron en una olla de aceite hirviendo. ¿Se pueden imaginar? ¿Cuántos de ustedes soportarían que los metieran en una olla de aceite hirviendo? Bueno, ahí en esa olla de aceite hirviendo donde metieron al apóstol Juan, de una manera providencial, Dios le salvó la vida. Y una vez que sus verdugos vieron que él de manera providencial Dios le había salvado la vida, no les quedó otra alternativa más que exiliarlo allá en la isla de Patmos, donde finalmente murió de una muerte natural. Murió ya siendo Juan muy viejito. Lo cual significa entonces que tanto Jacobo como Juan fueron sumergidos en un bautismo de sufrimiento. Ahora, si Juan y Jacobo que hicieron esa petición, Jesús les responde y les dice que serían sumergidos en un bautismo de sufrimiento, ¿ustedes creen que nosotros no seremos sometidos o sumergidos en bautismos de sufrimiento? Claro, porque la vida cristiana así es. La vida cristiana no es vivirla viendo todo color de rosa y todo siendo... Hay bendiciones que vienen como consecuencia de nuestra obediencia a Dios, pero el camino de la vida cristiana implica o lleva ya de paquete, lleva implícito el sufrimiento para los cristianos. Por lo tanto, esa predicación que algunos hacen acerca de que los cristianos no deben de sufrir, no creo que sea una predicación muy acertada. Los cristianos hemos de sufrir porque Cristo sufrió. Y si Cristo sufrió, pues los hijos de Dios también vamos a sufrir. El asunto es que en medio del sufrimiento Dios nos dará la gracia para soportar todo ese sufrimiento. Jesús dijo a sus discípulos, Él les dijo, en el mundo tendrán aflicción. Y ahí la palabra aflicción habla de sufrimiento, pero luego les confirma y les dice, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y como yo he vencido al mundo, dijo Jesús, yo estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Así que vengan o no los sufrimientos, si Él está con nosotros hasta el fin del mundo, pues estaremos bien, mis hermanos. ¿De acuerdo? Así que todos seremos sumergidos en un bautismo de sufrimiento. Y si no me cree usted, basta solamente con retomar una vez más las palabras que hemos venido ya recordando como palabras de advertencia que Jesús dejó establecidas en Mateo 24. Dice así, recuerdo o les menciono palabras que ya sabemos porque hemos leído en otras ocasiones. Mateo 24:4 dice, mirad que nadie les engañe,
Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. ¿Cuántos saben que esta palabra se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo? Muchos han venido a este mundo diciendo yo soy el Cristo, yo soy el iluminado, yo soy el ungido de Dios, y han estado engañando a miles de personas alrededor del mundo. Versículo 6, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, dice Jesús. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. ¿Cuántos saben que hay pestes alrededor del mundo? Y hambres. ¿Cuántos saben que hay hambre alrededor del mundo? Y terremotos en diferentes lugares. Escuchen versículo 8 lo que dice. Y todo esto será principio de dolores. Todo esto será principio de dolores. Yo quiero que pongamos atención porque Jesús está haciendo uso aquí de una palabra que al mencionarla Jesús se está refiriendo a los dolores de parto. Es decir, esta palabra que Jesús usa aquí la hace para referirse o tener en nuestra mente la idea de que ese dolor es un dolor tan intenso como el dolor que experimenta una madre que está a punto de dar a luz, los dolores de parto. Esto quiere decir entonces que las hambrunas, los terremotos, los conflictos en todos los lugares del mundo, todos los males sociales que vemos que están sucediendo alrededor del mundo, estos siempre han existido. Y siempre han caracterizado la vida en medio de un mundo caído como en el que nos tocó vivir, porque es un mundo caído que está gobernado por Satanás. Pero al llamar Jesús estas cosas, todo esto que está sucediendo y que seguirá sucediendo alrededor del mundo, al llamarlas Jesús principio de los dolores de parto, significa, escuchen hermanos, que Jesús nos está advirtiendo que las cosas irán de mal en peor. Te guste o no te guste, lo aceptes o no lo aceptes, lo quieras o no lo quieras, las cosas irán de mal en peor. ¿Sí o no? Y no es que estoy siendo pesimista ni alarmista. Yo creo que más bien necesitamos que estas palabras penetren a lo más profundo de nuestro corazón para que nuestro cristianismo vaya siendo cada vez más sólido, mis hermanos. Que vayamos haciendo nuestra vida cristiana, construyéndola, edificándola con materiales sólidos, para que cuando vengan los embates de las tribulaciones, las pruebas a las que nos hemos de enfrentar cada uno de nosotros, podamos mantenernos firmes. Por lo tanto, entonces, los hijos de Dios debemos de ver este cúmulo de tribulaciones como señales ineludibles de la cada vez más cercana llegada del Mesías. Jesús cada vez se acerca más y vendrá Jesús para juzgar a la humanidad pecadora y en ese sentido también establecer su reino en la tierra de una vez y por todas. Jesús viene pronto, mis hermanos, ¿ya lo sabían? Jesús prometió que volvería y Jesús volverá. La pregunta es, ¿estamos preparados para experimentar los dolores en la vida a los cuales nos iremos enfrentando cada día y que esos dolores se irán intensificando cada vez más y más? ¿Estamos preparados? Y si tú en esta tarde reconoces que todavía tu vida cristiana no está muy bien firme en el Señor, este es un buen día para que hagas una decisión. Los tiempos que se vienen, mis hermanos, no son tiempos muy buenos, son tiempos difíciles. Ahora, cuando un bebé está por nacer, todas las mujeres lo saben, los dolores en el trabajo de parto se hacen cada vez más intensos. ¿Sí o no, mujeres? ¿Sí? Bueno, esta es la idea que Jesús está transmitiendo. Que en la medida que se acerque cada vez más la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, los dolores para los cristianos serán cada vez más intensos. Y mira lo que sigue diciendo Jesús, advirtiéndonos en Mateo 24, pero ahora en el versículo 9. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán
y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Los cristianos en el día de hoy ya no somos bien vistos por esta sociedad. No sé si se habían dado cuenta. Esto significa entonces que los verdaderos cristianos seguiremos siendo perseguidos, seguiremos siendo vituperados, algunos seguirán siendo encarcelados, algunos otros seguiremos siendo llamados homofóbicos, intolerantes o fanáticos religiosos. Esto no es algo que debemos ignorar. Esto es algo que ya está sucediendo en la actualidad. Y ese es el bautismo del sufrimiento en el que todos debemos irnos sumergiendo y soportar. Pero tú soportarás ese bautismo de sufrimiento siempre y cuando tu vida cristiana sea una vida cristiana sólida, ¿sí? Edifiques con materiales sólidos en tu vida. Debido a eso, dice el versículo 10, debido a que vendrán esas tribulaciones y esas pruebas y seremos aborrecidos de todas las gentes por causa del nombre de Jesús, dice versículo 10, muchos tropezarán. Incluso muchos apostatarán de la fe, que eso ya está sucediendo. Espero no sea el caso de algunos de los que yo veo aquí. ¿Sí? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas, yo diría, se seguirán levantando y continuarán engañando a muchos. Versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, no dice y por estarse restando la maldad, porque la maldad no se está restando, se está multiplicando. ¿Sí lo alcanzan a ver así? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, como ya vemos que sucede. Hermano, ¿qué pasó? Ya no te he visto en la iglesia. No, pues es que mi trabajo, es que ya no tengo tiempo, y tantas cosas que han enfriado el corazón de uno que en algún momento dio en llamarse cristiano. El amor de muchos se enfriará. Versículo 13, esta es la realidad. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y ahí salvación no significa salvación para vida eterna. Habla de el que persevere hasta el fin, salvándose, pidiendo la ayuda del Señor de todos los peligros a los que nos enfrentaremos. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será rescatado, este será salvado. ¿Sí? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y tal vez alguno preguntará, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con el bautismo en agua? Pues mucho o todo, porque así como el bautismo en agua es un mandamiento para todo creyente, así lo son todos los mandamientos que Jesús dejó establecidos en la palabra. Por eso son mandamientos, no son opciones, son instrucciones, son principios, son reglas que Dios estableció para que la vida de los cristianos camine en el orden de Dios y no en las cosas de este mundo. Entonces, así como el mandamiento del bautismo es para todo creyente, así lo son todos los mandamientos que rigen la vida de un cristiano. Y hoy como nunca, mis hermanos, necesitamos edificar nuestra vida cristiana con cimientos sólidos que sean capaces de soportar todo lo que próximamente se nos viene. ¿Estás listo? ¿Cuántos están listos? No hay muchos amenes, pero bueno, jamás alguien podrá edificar algo más grande de lo que los cimientos sean capaces de soportar o sustentar. Escuche esto. El cimiento de cualquier edificio, un edificio como este, cualquier otra, determinará su tamaño y su fortaleza. Pues bueno, así mismo es con la vida cristiana. En otras palabras, tus cimientos o los cimientos con los que construyas en tu vida cristiana determinarán tu fortaleza espiritual cuando vengan las pruebas. Entonces la pregunta sería, ¿qué tan fuerte en el Señor estás? ¿Qué tan fuertes estamos? Yo quiero pedir por ahí, si me hacen favor de poner una imagen que tengo proyectada por ahí. Bueno, ahí ustedes pueden ver, hay un edificio ahí que es el edificio más grande del mundo en la actualidad. En el año 2010 se inauguró este edificio conocido como la Torre de Califa o la Torre Califa allá en Dubái.
En poco más de 5 años, miles de trabajadores de 100 países del mundo lograron terminar esta obra colosal, como ustedes la ven, una obra impresionante de 828 metros de altura y 163 pisos que contiene ese edificio. Ahora, ya tiene más de 13 años de construido y ustedes lo pueden ver y sigue de pie. ¿Saben ustedes por qué? ¿Por qué creen que sigue de pie este edificio? Ha habido terremotos, ha habido sacudidas en este planeta, pero este edificio, como muchos otros, sigue de pie porque sus cimientos son de un concreto, de roca sólida. Dicen las crónicas de lo que hablan los constructores de este edificio. Es una roca sólida de alta resistencia, y este edificio tiene una superficie donde fue construido de 7,432 metros cuadrados, con una profundidad de 7.3 metros de profundidad, valga la redundancia. Por eso es que este edificio es un edificio sólido, ¿sí? Bueno, si el hombre con la sabiduría humana ha sido capaz de construir edificios como este tan majestuoso, ¿cuánto más los hijos de Dios, con la sabiduría de Dios, podremos construir nuestra vida cristiana sobre los fundamentos sólidos e inquebrantables de la poderosa palabra de Dios? Tenemos todo, mis hermanos. No podemos decir de nuestra vida cristiana: yo no soy capaz de construir mi vida cristiana para ir en las alturas con el Señor. Tenemos todo para construir en nuestra vida cristiana y ser grandes en el reino de Dios. No como la petición que hicieron Jacobo y Juan: queremos ser grandes en tu reino, Señor. Pon a uno a tu lado derecho y al otro a tu lado izquierdo. Y el Señor Jesús le dijo: ¿quieres ser grande en el reino de Dios? Bueno, el que quiera ser grande en el reino de Dios sea vuestro servidor. ¿Sí? Entonces, con la sabiduría de Dios, tú y yo podemos construir nuestra vida cristiana para ir y mantenernos en las alturas con el Señor. Esto significa, pues, que una vida edificada sobre un cimiento falso o defectuoso, o si alguien construye un edificio sobre arenas movedizas, ¿qué crees que va a suceder? El edificio tarde o temprano caerá. Jamás alcanzarás las alturas que Dios quiere que alcancemos. Por eso hay que construir nuestra vida cristiana con elementos sólidos. ¿Con cuánta razón en la última enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, Él dijo en Mateo 7:24: cualquiera que me oye estas palabras, desde el capítulo 5 hasta el final del capítulo 7. Él dice: cualquiera que me oye estas palabras y las hace. No es lo mismo oír y hacer que solamente oír. El cristiano debe de oír y hacer para entonces poder ser. No es que valemos por el hecho de hacer muchas cosas, porque alguien puede hacer muchas cosas y no ser un buen cristiano. Es más, alguien puede llamarse cristiano y hacer todas las cosas que hace un cristiano y no ser cristiano. Entonces, dice el Señor: el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, escuchen, que edificó su casa sobre la roca. Ahí la palabra roca es un término griego, Petra, no se está refiriendo a la hermana Petra. Ese es el término griego, Petra, que significa una masa de roca gigantesca, ¿sí? Refiriéndose a Jesús mismo. ¿Sí? Por eso es que la iglesia de Jesucristo no está fundada sobre un hombre llamado Pedro, que es la palabra, el nombre de Pedro es la palabra Petros, que significa una roca pequeña. ¿Se imaginan ustedes la iglesia fundada sobre un hombre mortal y falible como nosotros? ¿La iglesia fundada en un hombre como Pedro? No, por eso Jesús dijo: la iglesia será fundada sobre Petra, sobre la roca, masa de roca gigante. Versículo 25 sigue diciendo Jesús: descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre Petra,
sobre una roca, una masa de roca gigante. Así debe de estar fundada nuestra vida para lo que está por venir, mis hermanos. Si nuestra vida no está bien fundamentada en Cristo, nos van a venir las pruebas, las tribulaciones, y como muchos ya se retiraron de los caminos del Señor, así seguirán retirándose muchos de los caminos del Señor. Versículo 26 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé también a un hombre insensato, que se traduce a un hombre que es ignorante, sin entendimiento, que hace las cosas como le da su gana, hace decisiones para su vida como bien le parece, sin tomar en cuenta a Dios, viviendo la vida como le da su gana. Dice: le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. El día de hoy hay mucha gente, no se diga del mundo, pero lo más triste, hay cristianos que están edificando su vida cristiana sobre arena movediza, ¿sí? Y debemos de cambiar la manera de construir y de edificar en nuestra vida cristiana. Debe de ser sobre la roca que es Cristo y no sobre la arena. ¿Por qué? Porque dice el versículo 27, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Pregunta: ¿en qué estás construyendo o con qué materiales estás construyendo los cimientos de tu vida cristiana? ¿Con materiales sólidos como la roca o como la arena? ¿Sí? Porque vuelvo a repetir, estos mensajes llevan como propósito prepararnos. El Señor nos ha venido preparando, no desde ahorita, no en estos últimos meses. El Señor viene con todo lo que cada uno de nosotros hemos recibido de la palabra del Señor. El Señor no está haciendo otra cosa más que prepararnos para las cosas que están por venir. Ahora, me surge una pregunta. ¿Por qué necesita un cristiano un cimiento bíblico para desarrollar su vida cristiana? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué un cristiano necesita un cimiento sólido, un cimiento bíblico para desarrollar su vida cristiana? La respuesta es porque el cimiento bíblico, la palabra de Dios, nos da crecimiento y estabilidad en la vida cristiana. Muchos de nuestros problemas, no solamente personales, sino problemas familiares, tienen su origen, escuchen esto, en pensamientos, en acciones y razonamientos equivocados. Alguien dijo con mucha verdad que no se puede adorar al que está sentado en el trono y odiar al que está sentado a tu derecha. Venimos y adoramos aquel que está sentado en el trono, que se llama Jesucristo, y decimos: tú eres la razón, eres la vida, Señor, pero odiamos al que está de nuestro lado. No, esos son pensamientos equivocados, pensamientos y razonamientos erróneos. No podemos, el cristiano no puede adorar a Dios y tener problemas con el hermano. Hay que solucionarlos, ¿sí? Hoy la gente de este mundo cada vez está actuando de maneras más irracionales. Basta solamente con darnos una mirada a nuestro alrededor para darnos cuenta cómo la gente, inclusive jóvenes, señoritas, adultos, hombres y mujeres, están viviendo en una confusión de identidad. No entienden algo tan simple como es que un niño nace siendo niño y una niña nace siendo niña porque así Dios lo creó, lo cual significa que es un asunto de biología, no de ideología. La gente no lo entiende. Sí, nací siendo un niño, pero me siento niña. No es cómo te sientes o no es cómo se siente la persona, es cómo fue creado por Dios. ¿Sí? Dice la Biblia en Juan capítulo 8, versículo 31, Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él. ¿Cuántos han creído en Jesús? ¿Cuántos han creído en el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario? Bueno, si tú has creído en el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario, entonces tú eres uno de los discípulos de Jesucristo. Y Él habló a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si ustedes permanecen, si ustedes se mantienen en mi palabra, no en lo que está pensando el mundo,
o no en lo que piensan los políticos de este mundo que tienen pensamientos, razonamientos equivocados, y con esos pensamientos y razonamientos equivocados están promulgando leyes que van en contra de la naturaleza humana. No ese es el pensamiento donde tú y yo debemos de mantenernos y establecernos. Dice, vosotros, si ustedes permanecen en mi palabra, en el pensamiento de mi palabra, dice Jesús, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad nos hará libres. Libres de la ignorancia. Y hoy muchos de los llamados cristianos están siendo tan tremendamente engañados porque ignoran los principios de la palabra del Señor. ¿Tú crees verdaderamente en Él y permaneces en su palabra? Sí. Porque si tú todavía estás como cavilando entre dos pensamientos, ¿seré o no seré cristiano? ¿Caminaré en la verdad o seguiré caminando con un pie en el mundo y otro en el cristianismo? No hay atajos, mis hermanos. No hay caminos intermedios. O somos cristianos o somos mundanos. ¿Quieres tener vida eterna? Hay que vivir como cristianos. ¿Quieres vivir por el resto de tu vida en el reino de los cielos? Hay que obedecer sus mandamientos. No es de otra manera, mis hermanos. ¿Sí? Pero al caminar por los caminos del Señor, les tengo noticias, seremos sumergidos en bautismos de sufrimiento según la soberanía de Dios. El asunto es que cuando entremos en esos bautismos de sufrimiento, podamos estar listos y preparados para resistir cualquier prueba que nos venga. ¿Por qué necesitamos, otra vez la pregunta, ¿por qué necesitamos un cimiento bíblico en la vida cristiana? Otra respuesta es, porque es el cimiento bíblico lo que sostiene y sustenta a la familia. La iglesia de Jesucristo está formada por familias. Pero ¿qué cosas? La iglesia, gran parte de la iglesia de Jesucristo se está disolviendo también. ¿Por qué? Porque no hay un cimiento firme, no hay un cimiento seguro que hace a la familia una familia saludable. Cada quien vive como mejor le da la gana. Los hijos se rebelan a los padres ya menosprecian a los hijos. El papá se la pasa trabajando, mamá se la pasa trabajando. Los hijos andan ahí a la buena de Dios y al final de cuentas, cada familia que se dice cristiana vive simplemente como le da la gana. ¿Por qué necesitamos un cimiento bíblico en nuestra vida cristiana? Porque ese cimiento bíblico será lo único que hará y sustentará nuestra familia de manera saludable. Salomón es el claro ejemplo. En la historia de la humanidad, nadie recibió la sabiduría que recibió Salomón. Salomón fue el hombre más sabio de la historia. Bueno, este hombre sabio de la historia, él escribió en Proverbios 24. Usted puede leer los 31 proverbios de este libro que inspirado por Dios escribió Salomón con la sabiduría de Dios. Y usted va a encontrar una riqueza espiritual tan impresionante, que en esa riqueza espiritual y en algunos de los otros libros que escribió Salomón se ve claramente plasmada la sabiduría que Dios le dio a Salomón. Pero escuche lo que él escribió en Proverbios 24:3. Él aconsejó, con sabiduría se edificará la casa. Yo quiero que ponga mucha atención en este texto. Con sabiduría se edificará la casa. ¿Cuántos padres de familia saben que necesitamos sabiduría para edificar nuestra familia? Necesitamos sabiduría, pero la sabiduría de Dios, no la sabiduría de este mundo. Necesitamos de la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque con esa sabiduría de Dios se va edificando sólidamente la familia. Y sigue diciendo la segunda parte, y con prudencia se afirmará. Hay que ser prudentes, prudentes como la serpiente, no venenosos como son las serpientes. Prudentes como la serpiente. Entonces dice Salomón, con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará. Y aquí cuando yo medito en este solo texto, a mí me vino una pregunta, y la pregunta fue, ¿cómo Salomón, con toda la sabiduría que recibió de parte de Dios,
Salomón no logró edificar y afirmar su casa hasta el fin de sus días. ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué? Porque la respuesta puede ser la respuesta a muchos de los problemas que nosotros tenemos cuando no sabemos edificar adecuadamente nuestra casa. Bueno, lo que sucedió con Salomón es que él se divorció de la sabiduría de Dios y empezó a obrar de acuerdo a la sabiduría del mundo. Eso le sucede a cualquier persona que se separa de los principios de Dios y de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios va a venir en la medida que tengamos comunión con Dios. Nos divorciamos de la comunión con Dios o nos divorciamos de la lectura y meditación del pensamiento de Dios, eso nos llevará a actuar con la sabiduría del mundo. Por lo tanto, entonces, queremos que nuestra vida cristiana sea edificada, nuestra familia sea edificada con la sabiduría de Dios, conectémonos con Dios. Ese fue el gran problema de Salomón. Al final de cuentas, a Salomón no le importó tener 700 mujeres y 300 concubinas, de las cuales Dios le había dicho a los reyes de Israel que no debían acercarse a ellas. Y a él no le importó el consejo de Dios. Él hizo lo que mejor le pareció, pero basado en su sabiduría humana. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a obrar de acuerdo a la sabiduría humana, vamos a tener problemas, mis hermanos. Así que Santiago capítulo 3 dice, Santiago 3:13, hablando de la sabiduría: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Habrá un sabio y algún entendido en este lugar? Digan, yo soy uno de ellos. ¿No has recibido la sabiduría de Dios? Si alguno, dijo Santiago más anteriormente, si alguno tiene falta de sabiduría en el capítulo 1, pídala a Dios. Si nos falta sabiduría para resolver los asuntos de la vida diaria, hay que pedírsela a Dios, la sabiduría de Dios. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Digan, yo. Bueno, dice entonces Santiago, muestre por la buena conducta. La buena conducta. ¿Qué dice? La buena conducta. Dilo, la buena conducta. Tenemos que mostrar una buena conducta. Una conducta cristiana, no una conducta mundana. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en el corazón. Es muy triste que a veces nos encontramos con hermanos en esta congregación o en cualquier otra, que le dice esto al hermano: hermano, ¿cómo estás? Bien, en victoria total, pero por dentro traen celos, traen amargura, traen resentimiento, traen cosas aquí en el corazón que no pueden con ellas. Se muestra solamente una apariencia de piedad. Hermanos, eso no ayuda a ser sólida la vida cristiana. ¿Tienes problemas aquí en tu corazón con alguien? ¿Tuviste alguna situación difícil con alguien? Es muy simple. Vayamos y arreglemos el asunto. Pero ¿sabe por qué a veces seguimos batallando con los asuntos en el corazón? ¿Saben por qué? Porque hay orgullo en el corazón. Y con orgullo jamás vamos a avanzar en la vida cristiana. Por el contrario, nos vamos a detener. Nos vamos a desviar del camino del Señor. ¿Sí? Y Dios quiere que caminemos en el orden de Dios. Dice la Biblia que Dios da gracia a los humildes y menosprecia a los soberbios. ¿Sí? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tiene celos amargos y contención en el corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. ¿Cuántos saben que a Dios no se le puede engañar? No se le puede engañar. No os engañéis, dijo Pablo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso mismo segará. ¿Sí? Dice,
No os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Versículo 17, mire el contraste tan impresionante. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Hermanos, en un mundo tan constantemente cambiante en el que nos tocó vivir, las familias permaneceremos fuertes y sólidas siempre y cuando edifiquemos nuestros cimientos en las verdades inmutables de Dios. Verdades que tienen que ver con las doctrinas fundamentales que sostienen al cristianismo. Verdades fundamentales, escuchen, que sostienen el cristianismo, como son el arrepentimiento del pecado, la necesidad de un Salvador, que lleve a una persona al arrepentimiento, pero también a la experiencia del nuevo nacimiento. Ustedes ya nacieron de nuevo. Nicodemo le preguntó al Señor: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Bueno, necesitas nacer de nuevo. Para cumplir con este mandamiento necesitas nacer de nuevo. Alguien que no ha nacido de nuevo no puede bautizarse en agua. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, pero estas son las doctrinas fundamentales que hacen sólido y sostienen el cristianismo. La experiencia del nuevo nacimiento, la fe para salvación, pero también la fe para continuar en la vida cristiana, la vida justificada, vivir reconociendo que hemos sido justificados gratuitamente gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, pero también reconociendo esa justificación, vivir una vida de santificación, cada vez alejarnos más del mundo para acercarnos más a Dios, pero también teniendo la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo. Y tuve que decir todas estas cosas para ahora entrar en el tema de la doctrina, de una de las doctrinas fundamentales que también sostienen al cristianismo, que es el bautismo en agua también. El bautismo en agua, que es un mandamiento para todos los que creen, como ya lo dije, y que han tenido la experiencia de nacer de nuevo. No es opcional, es un mandamiento. Ser bautizados, ya lo dije, significa ser sumergidos totalmente. ¿Qué significa? Ser sumergidos totalmente. Por lo tanto, de acuerdo al significado de la traducción de la palabra bautismo, nosotros creemos que la forma correcta del bautismo es por inmersión y no por aspersión. ¿De acuerdo? Por eso van a tener que ser sumergidos totalmente. El bautismo en agua es un acto público de sumergirse bajo las aguas y volver a salir a la superficie. Es un cuadro que nos demuestra todos los testigos presenciales, todos los que vamos a presenciar el bautismo de nuestros hermanos. Es un cuadro que nos muestra cómo el Señor ha transformado la vida de nuestros hermanos como creyentes. La Biblia dice que al tercer día, habiendo Jesús resucitado como lo prometió, se le apareció a María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Y después se apareció a 2 más de los discípulos. Y finalmente dice la Biblia en Marcos 14 que se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y llega Jesús ahí y les empieza a reprochar la incredulidad y la dureza del corazón, porque no habían creído que Él iba a resucitar como lo había prometido. Pero una vez que les reprocha su incredulidad, les da la encomienda que ya leímos al principio, cuando les dice: vayan, id, verbo imperativo, que dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ustedes ya han creído, ustedes ya nacieron de nuevo, por lo tanto ahora ustedes pueden ser bautizados en agua. En Mateo 28:18 vemos nuevamente, ahora en el evangelio de Mateo, esta encomienda. Jesús se acercó a los discípulos y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ahí está otra vez el mandamiento: vayan, bauticen a los discípulos a todas las naciones. Y escuchen, dice claramente la Escritura: bautizándoles
no solamente en el nombre de Jesús, bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas estas cosas, que guarden todo lo que les había mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que el bautismo en agua, mis hermanos, es un mandamiento y no es una opción, pero también el bautismo en agua es una representación pública de nuestra identificación con Cristo. Nos identificamos con Cristo en su muerte, en su sepultura, en su resurrección y en su ascensión. Y como punto número uno, si Cristo murió en esta identificación con su muerte, yo morí en Él. Dice Romanos capítulo 6, versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Muerte. ¿Murió Jesús en la cruz? ¿Sí o no? En esa cruz debemos de morir también nosotros. ¿Sí? Juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Pregunta, ¿ya fuiste justificado del pecado como consecuencia de haber muerto al pecado? Y no significa que ya no pecamos, sino más bien significa que el pecado ya nos enseñorea de nosotros, ¿sí? Porque hay alguien aquí que ya no peca. Díganos cómo le ha hecho. No, es que no se trata de una vida de impecabilidad, porque mientras estemos en esta naturaleza humana seguiremos pecando, porque todavía no hemos sido completamente glorificados. Entonces, si Él murió, nosotros morimos en Él y con Él, y así nos identificamos con Cristo a través del bautismo. Esta es una representación. Ustedes van a bajar a las aguas y ahí va a quedar, ahí van a morir, ¿sí? Número 2, nuestra identificación con Cristo en su sepultura. Es decir, si Cristo fue sepultado, yo fui sepultado juntamente con Él. Ahí mismo en Romanos capítulo 6, versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Bautizados en Cristo, como lo menciona aquí Pablo, no se refiere en este sentido al bautismo en agua. Más bien Pablo está usando esta expresión, bautizados, como en un sentido metafórico, lo cual significa que los cristianos, al depositar nuestra fe para salvación en Él, hemos sido sumergidos en la persona de Cristo en un sentido espiritual. Es decir, ahora estamos unidos en Cristo y por lo tanto nos identificamos con Él, no solamente en su muerte, sino también en su sepultura. Ahí bajo las aguas quedará sepultado el viejo hombre. ¿De acuerdo? Esa es nuestra identificación. Sigue diciendo Pablo, porque somos, versículo 4, Romanos 6, 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también, escuchen, dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva. No vida pasada. Vida nueva. Tú y yo, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, tenemos la oportunidad de expresar y manifestar una vida nueva. Una vida nueva, ¿sí? También somos identificados con Cristo en su resurrección. Esto significa que si Cristo resucitó, yo también, gracias a la resurrección de Cristo, yo tengo una vida nueva en Él. Pablo le dijo a los colosenses en el capítulo 2, versículo 11, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados en Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, resucitados con Él. Ustedes van a
salir de las aguas en una representación gráfica o literal de la resurrección de Cristo. Ahí está nuestra identificación. También fuimos resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, dice Pablo, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos nuestros pecados. ¿Cuántos pecados? Todos. Todos. Por lo tanto, también Pablo le dijo a los corintios en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que somos identificados con Cristo en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, pero también somos identificados con Cristo en su ascensión. Es decir, si Él ascendió, nosotros también ascendemos en Él. La Biblia dice, Efesios capítulo 2, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Somos salvados, ¿por qué? Por su pura gracia. No tuvimos que pagar nada por la salvación. Cristo lo hizo todo. Cristo pagó nuestro rescate. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra del Padre. Usted y yo tenemos un lugar de preeminencia, sentados juntamente con Cristo. Es decir, estamos en un lugar de autoridad para andar no bajo las circunstancias, sino sobre las circunstancias. Todo lo que venga contra la vida de un cristiano, si tú asumes tu lugar y reconoces estar sentado con Cristo en los lugares celestiales, entonces tú podrás ser vencedor ante cualquier situación que venga para tu vida. Dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Concluyo con esta escritura, Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, escuchen, si tú ya resucitaste con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Qué tenemos que buscar? Las cosas de arriba. Las terrenales van a desaparecer. Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Las cosas de la tierra son temporales, se van a acabar, son pasajeras. Pero si tú y yo nos mantenemos con nuestra mirada puesta en Jesucristo, el autor y el consumador de nuestra fe, entonces podremos mantenernos en la vida cristiana siendo cristianos victoriosos. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, porque Él va a venir, tenlo por seguro, Él va a acudir a la cita tarde o temprano, no lo sabemos. Él va a llegar como ladrón en la noche, pero vendrá. Como dijo aquel, no sabemos cuándo viene, pero lo que sí sabemos es que vendrá. ¿Sí? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces ustedes también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cuántos quieren estar allá con Él? En nuestra final glorificación. ¿Sí? Bueno, si tú quieres estar con Él allá en nuestra final glorificación, mientras estemos en esta tierra, eventualmente, indudablemente que más de alguno de nosotros seremos sumergidos en bautismos de sufrimiento. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Están listos? ¿Están listos para el bautismo en agua, para ser sumergidos, identificándonos con Cristo en su muerte, en su sepultura, en su resurrección y en su ascensión? Pero estamos listos también para los bautismos de sufrimiento que vendrán en los próximos días, meses y años. Mis hermanos, que Dios nos ayude. Amén. Vamos a orar. Les invito a que se pongan de pie antes de pasar
Quiero pedirles a todos ustedes que vayan aquí. Si me ayudas, Alejandro, por favor, a llevarlos a los hermanos. Váyanse cambiando, por favor. Váyanse preparando mientras terminamos orando aquí para que terminemos con esta plática. Pasen los que se van a bautizar aquí por esta puerta, acá. Ok, oremos, hermanos, no se distraigan. Vamos a terminar este tiempo, esta palabra, orando, y que esta palabra quede guardada en nuestro corazón. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, en el nombre de Jesús, estamos claros y estamos conscientes que tu segunda venida está muy próxima. Tu segunda venida, Señor, creemos que está muy latente, es muy evidente. Por lo tanto, Señor, queremos pedirte que tú nos mantengas. Cierra tus ojos para que no te distraigas. Cierra tus ojos. Ora al Señor y dile: Señor, prepara nuestra vida. Prepara nuestro corazón. Prepara, Señor, los cimientos de nuestra vida cristiana. Que sean cimientos sólidos, Señor. Queremos seguir construyendo, Señor, nuestra vida cristiana con cimientos firmes, con cimientos sólidos. Y sabemos que esos cimientos sólidos son tus reglas, son tus mandamientos, son tus principios. Ahí es donde queremos mantenernos apegados, arraigados y sobreedificados en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos, que cuando nos vengan las pruebas, las tribulaciones, nuestra vida esté parada en la roca, en la masa de roca gigante, en Cristo. Ese eres tú, Señor. Y si nuestra vida está firme en la roca que eres tú, Señor, entonces estaremos seguros. Líbranos, Señor, de edificar nuestra vida cristiana sobre fundamento indeleble, sobre fundamento ligero, Señor, sobre las arenas movedizas, porque vendrán los vientos, vendrá la lluvia, vendrán los vientos fuertes, y si no estamos sólidos en nuestra vida cristiana, Señor, nuestra vida y nuestra casa puede caer, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, nuestra oración es para cada familia que forma parte de esta casa, y aún para todos aquellos, Señor, a donde llegará este mensaje, Señor. Venos preparando, prepáranos cada día más y más. Prepara a nuestros hijos, prepara a nuestros nietos, prepara a nuestras familias, Señor, para que podamos ser familias sólidas, familias saludables, cuyo fundamento está cimentado en las verdades inmutables de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Si alguno de mis hermanos en este momento está pasando por alguna prueba, por alguna tribulación, Señor, así como a Pablo le diste la gracia para soportar el aguijón, así mismo, Señor, dale la gracia a mi hermano, a mi hermana, a mis hermanos que están enfermos, que están padeciendo en este tiempo por alguna enfermedad. Dales la gracia, Señor, para soportar el sufrimiento de la enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús. Si alguno está atravesando por alguna prueba, por alguna tribulación, dales la gracia, Señor. Tu gracia es la única que nos sostiene. Es el favor que no merecemos, pero aunque es el favor que no merecemos, tú nos lo das por tu pura gracia, Señor. En el nombre de Jesús. Oramos por nuestros niños también. Oramos por cada familia representada en este lugar, Señor. Oramos por nuestros jóvenes, Señor. Fortalécelos, Señor. Que ellos, dales la oportunidad de que ellos puedan tener, Señor, la experiencia del nuevo nacimiento, Señor, para que cuando vengan los embates de la vida, de esta sociedad, Señor, que está gobernada por Satanás, ellos puedan permanecer firmes, sólidos en tu palabra, Señor. Danos la carga nosotros como los padres para poder enseñarles tu palabra a ellos, sembrar tu palabra una y otra vez, no los pensamientos de este mundo, no los razonamientos equivocados y errados de este mundo, sino tus pensamientos que están plasmados claramente en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu gracia, tu favor y tu misericordia nos sostengan, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Dale un aplauso de alabanza a nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Tome su lugar. Vamos a pasar aquí a la parte de atrás para